Muy buenas noches, estamos en vivo y en directo. Vamos a iniciar en breves segundos. Comparte este video con todos tus amigos. Iniciamos en pocos segundos. Ya vamos a iniciar. Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos en vivo en esta transmisión especial, faltando pocas horas para que se termine este año 2023. Tengo que informarte que el final de cada año se acumula una cantidad de energía de todo tipo. Y en algunas ocasiones, para algunas personas, este mes de diciembre puede ser muy complicado porque hay una hipersaturación de emociones, hay una acumulación a nivel de países, de fechas, de compromisos, de tanta ansiedad por quedar bien, por no quedar mal, que esto ocasiona en muchas familias y en muchas personas estrés. Estrés para el fin de año, estrés de la pasada Navidad, por no alcanzar nunca a conseguir lo que uno quiere para estas fechas. Y siempre al final de año, como está muriendo el 2023, por decirlo así, está en una agonía, vemos todo tipo de cosas pasar. Y quiero decirles que hoy, a escasas pocas horas, ha salido una noticia muy fuerte, pero yo les voy a aclarar y les voy a enseñar la verdad. Porque algo muy importante que tú tienes que entender si tú formas parte de este proyecto blockchain es que tienes que conocer la verdad de dónde estás parado, de dónde estás y qué es lo que tienes. Ok, voy con la información dentro de la cajilla. Muchas personas conectándose, gracias a todos ustedes. Tenemos presente aquí a Elena, a Luis, a Marie, tenemos a Hugo, tenemos a Kiko, tenemos a Marvin y tenemos a otros que se están conectando en esta señal en vivo. A Carlos, a Jorge. Y hay mucha expectativa por algo que ha salido hoy. Yo creo que ya muchos de ustedes han visto el video y si no, los exhorto para que vean el siguiente video, que es bien duro, pero no tiene que ver nada con nosotros, porque nuestro proyecto se llama One Ecosystem y el proyecto viejo del 2017 quedó atrás y este video que acaban de lanzar hoy trata de ese tema y sería bueno entender la historia para poder comprender lo que existe hoy en el 2023. Toda la información que hay en ese video, que dura aproximadamente 50 y tantos minutos, 51 minutos, muy bien producido por esta cadena de televisión. Ahí van a poder verlo porque se ha viralizado, hay más de 182,000 vistas. Ojalá mi canal se pudiera ver así. Pero bueno, ellos tienen 5 millones de usuarios, imagínense.
Quiere decir que se está divulgando una información de un pasado, de algo que sucedió. Todo lo que pertenecemos al proyecto OES, ese es el nombre que le voy a llamar, porque significa One Ecosystem, tiene un activo digital, y quiero que observen esto, que es real. Este activo está en Polygon, como están viendo en este preciso momento, y no es cuento. El enlace está en todos los videos que yo publico en mi canal. Tenemos una blockchain pública en Polygon y anteriormente hemos estado en Ethereum. En Ethereum hemos estado casi 3 años de forma privada, pero la compañía decidió en este 2023, en febrero 18, lanzar la cadena de bloques a público, como cualquier otro proyecto. Lanzan su blockchain y pueden ver el contrato inteligente y la comunidad comienza a sumarse a través del proceso llamado despliegue de capa 1 a capa 2. Ahí estamos claros, ¿ok? La información que pueden encontrar en el video que les mostré hace pocos segundos, le hago un flash nuevamente, este video que están viendo a continuación, quiero decirles que esa compañía no tiene que ver nada con One Ecosystem. La comunidad que existe en One Ecosystem sí se construyó producto de esa vieja compañía. Solo la comunidad ha sobrevivido y yo les digo algo, la comunidad va a ser dueña de este proyecto. Yo lo decreto que así sea. Que la comunidad se apodere de este proyecto, de esta tecnología, de todo, porque estamos en una cadena de bloques descentralizada. Tenemos derecho a que esta tecnología sea nuestra, por voluntad propia, por aquellos que están conectados, por aquellos que dicen sí voy y avanzan con todo lo que está pasando en este mundo de la tecnología. Quiero decirte que esta cuarta revolución ya inició. En el 2024 vamos a ver un montón de cosas pasando. Viene la Web 3 y sobre todo las compañías que se monten en la Web 3 tienen que tener alta velocidad. Quiere decir que van a tener que usar tecnologías de capa 2, blockchain de capa 2, porque las blockchain de capa 1 lamentablemente son unos dinosaurios. Sirven para adquirir valor, para proteger tu activo tokenizado o criptográfico, pero solo sirve para eso. No sirve para desarrollar absolutamente nada sobre esas cadenas, al menos que evolucionen como lo ha hecho Ethereum, que dejó el sistema de minería pasada de Proof of Work y lo cambió todo a Proof of Stake. Al día de hoy siguen avanzando, siguen evolucionando y sobre Ethereum se han construido proyectos de capa 2. En este caso, Polygon, que es nuestra cadena de bloques, está en capa 2. ¿Y cuántos somos en Polygon? Voy para acá. Voy a acercarme para que vean la información. En Polygon tenemos una cantidad de 954.903 holders. Es lo que nos informa la blockchain que estamos viendo en este preciso momento, que es de Polygon. Quiere decir que nosotros, los tenedores de OES, que significa One Ecosystem, tenemos este activo digital que para muchos ya lo daban por perdido, escuchando estas historias del 2017 que no pasan de allí, quiero que sepan. Lo más que raya es 2018, si acaso 2019, la información del video que está en circulación, que se ha viralizado. Y si no lo has visto, deberías buscarlo y verlo. Se supone que este video que acaban de lanzar es uno de 3, es lo que yo tengo entendido. Esta información me la dieron a mí el 3-4 de diciembre, me la mandó un seguidor del canal y me dijo: Eri, esto va a salir para finales de mes, ve preparándote. Y yo le decía, yo no me tengo que preparar de nada. Al fin y al cabo, yo soy un consumidor de esta tecnología y me he educado a través de la información que recibí de los paquetes que adquirí en aquella época. Estamos hablando que yo
pude haber recibido esta información alrededor del 2016 y eso me cambió la vida, quiero decirles. Esa es la parte que no comentan, la parte educativa. El documental ataca directamente a un ser humano del género femenino y por ser una mujer sumamente inteligente, porque ahí lo dicen, que es lo importante, porque decían que ella no tenía ninguno de estos títulos, pero resulta que en esa parte sí dan la verdad. Era una de las mejores alumnas, lo dice uno de los profesores, pero lo que no entiende qué fue lo que pasó. Bueno, la historia es interesante porque todo aquel que está involucrado en una u otra manera con este megaproyecto, que en el 2000 muere, en el 2017 muere, o sea, eso una vez que se supo la noticia, pues fue muriendo y desapareció. Y eso quedó allí. Vino otro equipo que dijo, vamos a adquirir estas cenizas, nos vamos a quedar con la comunidad, que es lo que nos interesa, que son personas que creen en el concepto, en la idea de lo que es la cadena de bloques, lo que puede ser un proyecto de estas magnitudes. Y entonces esa compañía llamada One Ecosystem adquiere los derechos de tener esa comunidad a su disposición. Y el desarrollo no ha parado. Eso continúa y seguirá avanzando. Pero yo les tengo una anécdota. El año pasado, finales del 2022, también lanzaron un misil de esta misma magnitud. Y automáticamente todos quedamos igual que ahora, porque esta historia siempre se repite. Lamentablemente, la mala publicidad vende mucho. Y si ustedes observan, este canal, lo voy a acercar mucho, tiene una cantidad enorme de visitas. Observen cuánto tiene. Tiene 185,000 visitas. Voy a hacer un refresh para ver si ahí mismo me lo deja. Si no, vemos a ver qué pasa. Y resulta pues que las cifras van en aumento. ¿Ok? Porque la historia básicamente le ha pegado a todo el mundo que en algún momento adquirió algo de esto, de este sistema de educación a través del network marketing. Entonces, yo siempre recuerdo que a mí me decían que lo que se ofrecía siempre era educación y eso es lo que yo recibí. Y que eventualmente, pues, las fichas promocionales que nos regalaban íbamos a poder construir una criptomoneda que en un futuro lejano tendría sentido y sería un activo digital poderoso. Bueno, ese futuro es ya. Lamentablemente, esto ha pasado por muchas etapas y hablemos de la verdad, de lo que hay hoy día. Como les dije, hoy día tenemos un contrato inteligente que está en Polygon Matic. Y aquí lo tenemos. Este contrato inteligente está en la blockchain de Polygon. Cualquiera lo puede buscar. En el enlace de este video va a encontrar la información. Y los datos están allí. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? La publicidad negativa vende, quiero que sepan. Y es un gran negocio. Voy acá con preguntas de la audiencia. Déjenme observar algo por acá. Y seguimos avanzando porque esto es así, chicos y chicas. Voy por acá, dice. Voy de arriba, voy a ver por acá arriba porque acá estoy viendo unas preguntas interesantes. Y dice, vamos a ver con las preguntas. Felicidades, buenas noches. Saludos, dice por acá. Mi estimado Eric, dice Daniel, muy buenas noches. Que tengas una linda noche y una linda noche vieja, dice, y próspero año nuevo. Gracias, gracias, amigo Daniel. Vamos con la información. Por acá vienen las preguntas más abajo. Dice Hernando. Nada que aparece Ruja Ignato. Mira, tienen que ver el video. Observen el video porque allí nos dan información de qué fue lo que pasó. Y por lo visto,
En el video está claro, tienen que verlo. Yo no puedo tocar ese tema por acá. El CEO de la compañía lo ha dicho siempre, que nunca tuvo contacto con la señora, con la doctora, y que no tiene que ver nada lo que somos ahora con lo que fue eso atrás. Eso quedó atrás. Claro, todavía hay personas que no se han enterado de que tenemos una blockchain pública que nos pertenece a todos como comunidad. Y ese es el punto que quiero que tengan en cuenta el día de hoy. Esta tecnología nos pertenece a nosotros. Lo que en aquel entonces nos mostraron a lo que tenemos hoy día es completamente diferente. Pero estamos sobre una blockchain muy poderosa que se llama Polygon. Tenemos 250 mil millones de OEs, que es nuestro WAN. Tenemos una plataforma de comercio electrónico que acepta esta criptomoneda, este token RC20, para comprar productos y servicios. Y eventualmente tenemos un nicho cautivo de seres humanos que están en 194 países. Y el proyecto, digan lo que digan, ha sido un proyecto exitoso en la medida en que las personas han entrado, se han quedado y siguen allí pegadas a esta tecnología. La compañía ha hecho un giro radical, ha avanzado, nos ha puesto en una cadena de bloques pública y en septiembre hace los primeros intercambios con el exchange Uniswap. Y adivinen qué, como ven en pantalla, las primeras transacciones se realizaron, la última se hicieron en el mes de diciembre y el valor de WAN está en algunas cadenas de bloques, en algunos exchange, corrijo, está en 44.26, pero en el CoinMarketCap, como ven aquí, ok, CoinMarketCap, obsérvenlo, OES está a un precio de 45.26. Esa es nuestra realidad al día de hoy. Eso no lo dicen en el documental porque están hablando del pasado. Ese proyecto quedó en una cadena propia de bloques que ellos habían inventado y quedó así. Pero lo que existe hoy día es completamente diferente a lo que hablan en ese documental. Si tú estás viendo este video y tienes todavía acceso a tus cuentas y quieres salvar tus WAN, llévalos a Polygon. No pierdas tu activo digital. Ya el fiat que tú metiste allí se acabó hace rato, en el sentido de que si no lo hubieras puesto en esta tecnología, en esta idea de proyecto, ¿ok? Este concepto de crear una moneda global, pues ya te lo hubieras gastado en otras cosas, créeme. Ya no lo tendrías porque el dinero fiat es como el agua, se evapora, se va muy rápido. Aquellos que sí agarraron su dinero papel y lo convirtieron a esta tecnología, hoy día la tienen. Y lo que queda es seguir luchando por nuestro proyecto. Como comunidad descentralizada, se están creando los country board en cada país para que seamos una comunidad que vote por el proyecto, hacia dónde va, hacia dónde queremos llevarlo o qué es lo que quiere pasar. Yo no sé ustedes, hoy es 30, ya mañana es 31 de diciembre y se acaba el año y pueden venir sorpresas para todos ustedes porque siempre que estas cosas suceden pasan cosas buenas para la comunidad, por cierto. Quiero decirles algo de soporte. La compañía mandó un capture por si alguno de ustedes se está tratando de comunicar con soporte. Dice que van a estar de vacaciones del 30 de diciembre, o sea, desde hoy, hasta el 2 de enero del 2024. Así que si tú te estás poniendo en contacto con la compañía y no te responden, ya tú sabes que el área de soporte está ahora mismo desactivada. Miren, eso es algo muy importante que yo quiero tocarles a ustedes. Todas las compañías deberían tener un área de soporte porque es importante atender a la comunidad. La compañía siempre ha tenido su departamento de soporte
y siempre le ha dado la atención al cliente. Unos de forma más rápida, otros de forma más lenta, pero siempre, si tú sigues el hilo de la conversación a través del correo electrónico, tú puedes resolver los problemas que tú tengas con el sistema. ¿Ok? Bueno, voy con más preguntas por acá. Davey enviándome felicidades. Gracias, Davey. Voy por acá con otras personas. Dice Miguel. ¿Cuál es el link del video? No lo voy a postear. Tienen que buscarlo ustedes por YouTube. Está viralizado, quiero que sepan. Pueden poner DW y el nombre de la doctora y ahí les va a aparecer. De esa forma lo buscan. Es importante que toda la comunidad pueda ver la información que está allí. Hay cosas que yo ni sabía, pero todo eso es una historia vieja. Eso está basado desde que inició hasta el 2017, 2018. Es el tema que toca, ¿no? Y hasta, que diría yo, hasta el 2019. Hasta ahí llega la historia. No sabemos qué va a pasar porque de pronto puede ser que mañana lancen otro video, como esto se ha viralizado. Y como yo tengo la noticia de que son 3 que van a lanzar, bueno, ya nos daremos cuenta qué es lo que va a pasar, señor. Esto se está poniendo muy interesante. Pero lo importante es que nosotros tenemos nuestro token ERC20 en Polygon. Y si tú no has hecho el salto y al ver este video no te dan las ganas de hacerlo, bueno, esa es tu decisión, brother. Yo te lo voy a decir, yo voy hasta el final de este proyecto. Y al final yo lo veo exitoso. ¿Ok? Ese es mi ángulo de visión. Otros dirán, no, que eso es lo más de lo mismo, yo lo voy a dejar por ahí, pan, tíralo. Ese es tu problema, brother. Vuelvo y repito, si esto fuera todo lo que dicen ellos, hace rato las páginas web se hubieran colgado, se cae todo y no existiría nada. Yo no estaría ni hablando con ustedes de esto. Si eso fuera lo que dicen ellos, hace rato nada de esto existiría, ni este canal tendría un sentido de existir. Pero resulta que no es así. Las cosas van cambiando, van evolucionando. Dice Elena, este es el link del video. Bueno, yo no sé si lo estás posteando por ahí, Elena. Pero bueno. Dice acá Julián, buenas noches, Eric. Un gusto en saludarlo. Saludos allí donde estás. Desde Medellín, Colombia. Muchas personas conectadas. Estamos en vivo y en directo. Y bueno, básicamente esta es la información que yo quería tocarles en este tema puntual. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues hagan pregunta de lo que sea en este preciso momento. Esto queda abierto para que ustedes pregunten todo lo que quieran sobre OS. Y yo, en la medida de mis posibilidades, les daré información de lo que tengo a mi alcance. Dice Carmen, Eric, soy una IMA con base en Ecuador, pero estoy temporalmente en Estados Unidos. ¿Tú sabes si se puede abrir una cuenta de comerciante en DealShaker para vender productos desde USA? Ok, te explico qué pasa con el país del norte. El único país que no está dentro del proyecto es Estados Unidos. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Muy simple. La SEC, ya ustedes saben el término, ¿no? Terminator. Es como la policía de los sistemas de inversión, los sistemas de bolsa, los sistemas, todo lo que tenga que ver con el dinero. Ellos tienen que validar que todo esté bajo la regla de sus leyes. Muy importante eso. Entonces, tienen unas regulaciones estrictas y es muy difícil que empresas que se dedican a esta parte fintech, a esta parte tecnológica, si no tienen las licencias en regla, pues te sacan del sistema y te tienes que ir del país, como le pasó a Binance y como le ha pasado a varios exchanges que si no están en regla tienen que salir. Esto no quiere decir que tú no vas a operar en los otros países, pues claro que operas. Entonces, si estás en Estados Unidos, requieres de un sistema llamado VPN. Eso lo puedes comprar en cualquier tienda online, lo descargas, se lo instalas a tu computadora y le dices al VPN que tú estás en Ecuador para que entonces te genere un IP desde Estados Unidos que le haga pensar al Internet en Estados Unidos de que tú estás en Ecuador, de que esa computadora está en Ecuador. Y de esa manera tú vas a poder tener acceso a estos portales para evitar problemas, ¿no?
No quiere decir que no se puedan ver, pero básicamente el sistema apenas sabe que es de Estados Unidos, te va a bloquear el acceso a información. Por decir un ejemplo, si quieres subir documentos del KIRS y tú estás en Estados Unidos, no te lo va a permitir. Y si eres latino, te recomiendo que subas los documentos de tu país natal. ¿Ok? Vamos por acá. Dice Diego, nos habla de Colombia también. Fabián, saludos de San Pedro, Jujuy, Argentina. Saludos ahí, Fabián. Carlos Cuadro dice, ya envié mis OEs a Polygon, pero no sé si debo abrir una cuenta en Polygon para saber de mis OEs o la compañía. Mira, yo tengo un video que explica cómo ver tus OEs en Polygon. Ahora mismo no te lo puedo colocar por acá. Quizá más adelante voy a ver si lo consigo y te lo pongo. Y ahí explico cómo lo puedes hacer. Mientras estoy conversando con ustedes, voy a buscarlo y te lo dejo ahí en el enlace. Y ahí te dice cómo buscar el hash, básicamente, de tus monedas. Voy por acá a ver otra pregunta. Tienen que tener en cuenta algo muy importante. Ahora mismo nosotros estamos como en una etapa tipo, digamos, como una especie de ICO, por decirlo así. No es el término, pero tenemos la blockchain pública, tenemos nuestro WAM, pero la moneda, la misma moneda, el mismo token RC20, está en un proceso de hacerse real. Ya se intercambia en Uniswap, pero lo está haciendo la compañía. La idea es que ese pool de liquidez se pueda ampliar y entren más participantes a poder intercambiar WAM por USDT. Pero eso lleva un proceso, porque aquí el mayor riesgo es el valor del WAM. Y ahora le explico a ustedes por qué. Estoy buscando aquí el video para copiárselos allí. Prueba de hash 2, aquí lo tengo. Voy a copiarles este video. Ahí pueden buscar su cartera en Polygon. Y de esa manera pues pueden entender cómo hacer esto, ¿no? Por acá un tocayo escribiéndome desde Bartolo, Perú, San Bartolo, Perú. Saludos allí donde estés, hermanito. Voy por acá, dice Andrés. Bueno, buenas noches, saludos desde Colombia. Me están hablando desde Antoquia, municipio Vega Chi. Bueno, aquí tenemos una comunidad enorme. Ustedes se están dando cuenta en el chat de personas que tienen WAM, personas que dijeron sí voy, personas que no han dejado que su activo digital se vaya a perder. Yo no sé ustedes, hay muchas personas por allí que ya han dicho, ya, deja esto ahí, ya yo no voy para ningún lado. Lo dejo allí y yo me desconecto. Oiga, lo que les voy a decir, el 2024 viene con cosas interesantes. Todos los inicios de año la compañía hace cosas interesantes. Vamos a ver qué pasa este año. A ver qué sorpresas nos da. No hay que perder la fe. Ya estamos más cerca. Ustedes saben cuál es el problemita, básicamente. El precio que ustedes están viendo acá en el CoinMarketCap. Voy para allá. Este precio que ustedes están viendo. Ok, este precio es un precio real que está allí marcado en el CoinMarketCap. Pero muchas personas dicen, pero ¿cuándo yo voy a cambiar mis WAN libremente? Para hacer un cambio libremente, primero que nada, tenemos que tener una cartera, una wallet digital, donde podamos tener todos nuestros OEs almacenados. Para que eso suceda, la compañía nos tiene que dar las llaves privadas y nosotros sacar nuestros WAN en esa cartera. ¿Ok? Ya yo les mostré un video donde hablo de las 4 carteras que pueden ser las que están disponibles pues para nuestro token RC20. Después que tengamos las carteras, la compañía podría decir, bueno, entonces vamos a negociar
algún porcentaje con algún exchange. Pero antes de negociar con un exchange, lamentablemente nuestra compañía es una compañía de network marketing, ellos tienen que desarrollar todos los productos, ¿ok? Todos los productos que tiene la compañía tienen que ser desarrollados y que la comunidad pueda utilizar sus WAN con esos productos. Y eso es lo que yo espero que va a suceder en el 2024. Ya tenemos el One Bit en Europa, ya lo tenemos en Asia. Todavía falta que llegue a América Latina. Y ahí hay una fuente de ingresos al hacer negocios con ese producto en particular. El One Bit lo tienen que terminar de lanzar en este año, igual que el One Forex. Entonces, para que todo eso pueda suceder, tenemos que estar todos en Polygon y se tiene que cerrar esa compuerta. Por eso les digo que hasta el 15 de marzo nos han dado plazo. Y mientras no se cierre esa compuerta, pues no podemos avanzar. Lamentablemente las cosas son así. Y si tú no has hecho el salto, estás viendo este video y te estás enterando, porque viste por ahí un video, ya ustedes saben de qué compañía, y te has encontrado con este otro video, yo te digo, si tú tienes One, no los dejes perder. Haz el salto. Si no puedes entrar a tus cuentas, escríbele a soporte. El correo es support@oneecosystem.eu. Le escribes a ellos, les dices que tú tienes las cuentas, ellos te van a decir que le envíes una documentación, una cédula, un ID con tu rostro o con el pasaporte debajo del mentón, para ellos verificar que tú eres el dueño de las cuentas, porque hay muchas personas que se han desconectado. Y ahora que están viendo este video dicen, pero eso todavía existe. Y eso está funcionando. Y eso está en Polygon. ¿Cómo así que está en Polygon? Pero, ¿cómo? O sea, se supone que esto no existía, que esto era, ya ustedes saben el nombrecito, y que esto había muerto, porque el documental dice que eso pues murió, todo el mundo perdió todo, pues. Entonces quiere decir que eso todavía existe. ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? Tienes que enterarte que del 2017, 2018 para atrás, eso murió. O sea, eso que ustedes están viendo, ese es el pasado, eso fue lo que murió. Lo nuevo se llama One Ecosystem y es lo que existe al día de hoy. Y estamos en Polygon y estamos en el Coin Market Cap, como están viendo ahí arriba, con un valor de $45.26 cada OS. Lo que hay que hacer en este 2024 es que los exchanges, por lo menos el de Uniswap, esté en movimiento para que le siga dando valor a OS. Recuerden que ya estamos también en un aplicativo móvil, del cual yo hice un video hace poco. Ya estamos en ese aplicativo móvil que está disponible para todos ustedes y se llama así. Observen, ahí está. Foco. Ay, no la agarra. Ahí está. BitGet. Este aplicativo móvil lo pueden bajar ustedes. Y dentro del aplicativo móvil, el precio que refleja nuestro OS básicamente es el mismo. Es el de 45, 44, como les he dicho yo. Y está allí. Aquí lo están viendo, ¿eh? Este aplicativo móvil, pues, como pueden ver, ahí está OS, ¿ve? ¿Lo están viendo? OS cerca de más, ¿ve? Ahí lo están viendo, ¿ves? Foco. Espérate que me está viendo la cara. Si me ve la cara a mí, no me hace el foco acá. Ahí está. ¿Y qué precio dice ahí? 44.79. Y esto es una wallet. Aquí puedo hacer trading. Si yo entro, ¿ves? Y busco mi token y quiero entrar a hacer un trading, automáticamente ahí está, ¿ves? ¿Lo están viendo? O sea, ¿cómo hicimos para llegar aquí? Es la pregunta que yo les hago. Si el documental dice que eso era lo que era y que no existía nada, ni blockchain no tenía, dicen ellos. Ok, ese era el viejo sistema y eso ya no existe. La nueva compañía que se llama One Ecosystem, lo único que tiene de la vieja compañía, por decirlo así, es la comunidad. O sea, nosotros, los tenedores de OS. Y eventualmente, nosotros somos los que le vamos a dar sentido
a nuestro WAN, porque nosotros tenemos la fuerza que es la unión de la comunidad y la unión de comercios también. Entonces, esto está disponible aquí, ¿ven? Si yo digo aquí, vender, ¿lo están viendo? Voy a vender. Yo aprieto allí y automáticamente yo podría vender. Ahí está, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Como estamos en la etapa de que los comercios son los primeros en cambiar sus WAN por USDT, estamos en esa etapa manual. Se supone que eso dura hasta marzo. En marzo se cierra el despliegue, el último despliegue. No sé qué va a hacer la compañía, si va a volver a abrirlo o lo va a dejar así. Y una vez que se termine ese despliegue, pues entonces se va a cerrar en Polygon la cantidad de holders que tenemos, como lo ven aquí arribita, lo están viendo. Dice que tenemos 1.369.000 transacciones realizadas y estamos arriba de los 954.000 holders. Eso es lo que tenemos en Polygon. Y aquí al lado está nuestro contrato inteligente, ¿eh? ¿Están viendo? Yo le doy un clic aquí y aquí está el contrato inteligente. Todo esto es público. ¿Lo están viendo? Aquel que sabe de blockchain, de esta tecnología, automáticamente entra aquí y observa todo el detalle. Y se da cuenta que esto es un token real, que es un proyecto real, con una cadena de bloques real, que está montada sobre Polygon y Polygon es real. Entonces, esta es nuestra verdad. ¿Ok? Así que no se dejen comer, que le coman la cabeza, el coco, diciéndole que esto, pues no tenemos ni siquiera cadena de bloques, por Dios. Y acá en la CoinGecko, que es una terminal, vemos aquí el precio de OS reflejado a través de las transacciones que se han realizado dentro de este sistema de intercambio. Obsérvenlo. Esto está aquí. Eso es real. Eso no es cuento. ¿Cómo eso se va a escribir ahí? Se marca porque se están realizando transacciones. Claro, lo ideal sería que se liberara la moneda completamente y que todos pudiéramos intercambiar a futuro. Según el roadmap del Deal Shaker Pool, eso va a suceder al cumplirse 12 meses desde el mes de septiembre que anunciaron eso. Quiere decir que para septiembre, octubre del 2024, en teoría, los IMA van a tener la capacidad de poner parte de sus WAN en esa piscina de Deal Shaker. ¿Ok? Esa es la información que yo tengo de momento. Pero vuelvo y repito, estas cosas que ustedes vieron en el video que yo les coloqué aquí, los pongo otra vez rapidito, flash. Prau, ¿lo están viendo? Ese video que está allí, bueno, despierta las alertas de aquellos que se sienten así. Si tú te sientes así, te has encontrado con mi video, pues actívate, no pierdas esta oportunidad de tener este activo digital real, como se los acabo de mostrar. Deja el paso atrás y haz el salto a Polygon. Y una vez que tú estás en Polygon, tú ya la hiciste, papá. Nada más quédate a esperar. Observa qué es lo que va pasando en el 2024 y esperemos que todo lo que vaya a suceder sea abundante y próspero para todos aquellos que creen en la tecnología blockchain, en la tecnología descentralizada y en el exchange Uniswap, que es un exchange descentralizado también, que utiliza tecnología DeFi. Es muy importante que estés claro en esto porque eventualmente la Agenda 20, y me tomo mi espacio, 30, persigue que para esa fecha que estamos hablando, aproximadamente 6 años, todo esté sobre blockchain, todo esté controlado por la inteligencia artificial, estén los robots conviviendo con los seres humanos en las faenas cotidianas y sobre todo al principio de manera laboral. Veremos que muchos de los trabajos que hacemos van a desaparecer, lo harán máquinas. Nosotros haremos otro tipo de trabajo.
según nuestro talento, y las cosas irán cambiando. ¿Quién iba a pensar que el Internet al día de hoy nos iba a dar, pues, este milagro de la comunicación? ¿Qué iba a pensar yo, productor de televisión, que inicié mis andanzas en el mundo del cine y la televisión a los 14 años? Imagínense ustedes, denme un segundito. A los 14 años yo logré adquirir mi primera cámara de cine, una cámara Super 8. Y esta cámara Super 8 me la regaló mi papá porque él y yo llegamos a un acuerdo de que si yo sacaba muy buenas calificaciones en la escuela, pues me iba a dar esto como un regalo. Y bueno, yo me esmeré y me convertí en un super alumno, primer puesto y todas estas cosas. Y logré conseguir una cámara de cine de Super 8, de 8 milímetros a colores, grababa con audio sincronizado. La cámara tenía zoom, todo lo que hace una cámara profesional al día de hoy, pero usaba film de la marca Kodak, que hoy día Kodak está por otros universos. Todo lo que esa compañía desarrolló, pues hizo mucho dinero, pero murió. Esa tecnología murió. Así mismo es. Entonces, yo hice muchas producciones al principio, después me dediqué a grabar bautizos, bodas, ese tipo de cosas, las editaba y yo le llevaba el material editado en un máster y se los proyectaba con un equipo especial en las casas de ellos. En una pantalla, imagínate, una pantalla enorme podía tirar yo de 100 pulgadas fácilmente. Y la gente quedaba impactada, claro, no se podía, le dejaba el material, pero no podían volverlo a ver porque imagínate, necesitas comprar un proyector de eso y eso costaba mucho dinero. Pero bueno, así era la tecnología en aquella época. Hoy día yo estoy aquí transmitiendo por YouTube con ustedes, conectado con más de 95 personas que están observando en vivo esta transmisión en diferentes partes del mundo y me están escribiendo por chat. Eso es tecnología. Eventualmente, ¿qué va a venir? Bueno, la robótica ya está muy avanzada, ya Tesla va a lanzar sus robots. Si no los han visto, pues observen esos videos en YouTube, están buenísimos. El antes de cómo eran, todos llenos de cable, al presente es una locura, es un avance. Va a venir la inteligencia artificial, que al principio la vamos a controlar nosotros a través de nuestros dispositivos, a través de la computadora para investigaciones, pero eventualmente esa inteligencia artificial se la van a meter al cerebro del robot y el robot va a poder comunicarse contigo hablando y haciendo cosas. Y eso va a ser una locura. Va a venir el Internet de las cosas, que ya está sucediendo, pero todos los dispositivos creados en este nuevo mundo que se aproxima va a estar conectado a Internet y lo vas a poder controlar. Un bombillo, una puerta, un reloj de tu casa, un aire acondicionado, las luces, todo lo vas a poder controlar desde tu móvil. Eventualmente, las cadenas de bloques y los contratos inteligentes serán la norma y todas las cadenas de bloques que estén en alta velocidad, que corren en capa 2, van a permitir que en ellas se construya la Web 3. La Web 3 va a ser el desarrollo máximo que vamos a llegar en pocos años, yo diría, donde tú vas a ser dueño de esa tecnología, vas a ser dueño de lo que está en esa web. No es como ahora, que ahora los dueños es un grupo de personas que manejan las redes sociales. Van a llegar redes sociales donde la comunidad va a ser dueña de esa red de una manera descentralizada. Van a ser redes sociales montadas sobre blockchain libres y abiertas, no controladas como las que están ahora. Eso viene. Eso va a ser interesante, quiero que sepa. Y todo aquel que tenga un activo digital criptográfico, un token RC20 del proyecto que sea, y lo haya conservado y lo haya dejado a futuro, cuando sea comestible, cuando sea fácil de digerir o fácil de interconectarse con otros proyectos, pues va a tener resuelta su vida económica, su mundo financiero, porque creyó en esa tecnología, la almacenó y después la va a poder intercambiar por productos y servicios y por otras cosas. Ok. Dice Juan Voyage.
Bueno, One Voyage es un proyecto que, desde mi punto de vista, va a salir en este 2024. Es mi punto de vista. Espero que así sea y que todos podamos viajar a nivel mundial utilizando nuestros One, sobre todo la parte de los hoteles, donde tú puedes utilizar los One pagando desde la plataforma y haciendo tus reservas. Y eso puede suceder en este 2024. Muchas cosas nuevas van a salir en el 2024. Ya las sabemos porque la compañía ha ido anunciándolas poco a poco. Lo que pasa es que materializar eso en 194 países no es fácil y el detalle es la regulación. Y viene MiCA en el 2024. MiCA le va a exigir a todas las compañías fintech que para poder operar en Europa tienen que estar con un marco regulatorio. Y ese marco es KYC. Queremos saber de qué está hecha tu comunidad. Queremos saber quiénes son los dueños de ese token ERC20 para poder operar aquí en la Unión Europea. Compañía fintech que no esté conectado, que no se conecte, que no se asocie con ese marco regulativo, va a tener problemas, porque eso es así. Igualmente va a suceder lo mismo en otras latitudes, en otros países que exigen pues que todo proyecto que sea fintech esté regulado. Voy con más preguntas. Dice saludos de Bogotá. Básicamente, si quieren hacer alguna otra pregunta, ya vamos para los 47 minutos. Creo que voy a cortar esta transmisión en cualquier momento. Pueden hacer sus preguntas ya en este preciso instante y con gusto les voy a responder. Bueno, yo creo que ya es como quien dice el momento. Feliz año, dice Velar. Saludos, Velar, ahí donde está el country manager de El Salvador. Saludos, mi amigo. Cuídese. Seguimos avanzando. No caigan en la trampa de el mass media, ¿ok? Que porque dicen que algo es así, tiene que ser verdad. Solo los que estamos dentro de esta tecnología y conocemos la historia porque la vivimos, sabemos la verdadera historia de todo lo que están contando. Hay cosas que dicen allí, ok, puede ser, sí, claro que sí. Hay muchas cosas que no sabemos. Hay otras que sí sabemos y que ellos no saben y que no lo dicen allí. Sobre todo las cosas buenas y constructivas. Yo no sé a todos ustedes qué piensan al respecto, pero a mí el One Academy me abrió la mente. Y por eso hablo hoy de estas cosas. A mí nadie me había tocado ese tema. Esto del blockchain, del Bitcoin, esto era un misterio. Solamente lo sabía cierta élite IT. Y nerds sabían de que esto existía. Y se estaban haciendo el japa y la tenían callada. Nadie, la humanidad común y corriente desconocía de esto. Y gracias a esa información yo logré entender mucho de este universo. Y en lo poco que sé, pues es lo que yo le transmito a ustedes que me siguen en este canal. Dice, ¿hay alguna empresa de autos en LATAM? De momento no las hay. Eso vendrá eventualmente. Se está creando un departamento especializado para buscar marcas, procesarlas y hacer negocios de la compañía directo con esas marcas para entonces que la comunidad pueda comprar de forma segura estos productos que puedan lanzar estas marcas que se asocien con el sistema. Eso viene para el 2024. Esa es la idea. Que marcas se conecten a Dealshaker y quieran conectarse con nuestra comunidad y tener ahí una clientela cautiva, segura y con KYC, donde esa marca se asocie, dirá, bueno, voy a una comunidad segura y sé que aquí podemos hacer negocios interesantes. Y esa es la idea de nuestro proyecto. Ahora mismo nuestro proyecto, cualquier compañía gigantesca que lo vea diría, voy, me interesa tener un proyecto que está en 194 países, que hay una comunidad enorme,
que tienen todos KYC. Oye, eso está muy bueno. Tienen un token RC20 saludable. Perfecto. Están sobre Polygon, por Dios. ¿Cómo no? Polygon, tremenda blockchain. Y ya está en el CoinMarketCap. Espérate. ¿Y cuándo ya va a estar liberada? Bueno, estamos en ese proceso. ¿Quieres unirte y formar parte de este proyecto, de este megaproyecto? ¿Qué quieres hacer? No lo sabe. Siempre por ahí pueden lanzar ofertas, decir cosas. Siempre porque se ve atractivo. ¿Ok? Voy por acá, dice Raimundo Nieves Rueda. Usted debe ser familia mía, allá a los lejos. Rueda de Colombia, creo que es. Saludos, primo, si estás por allá. Saludos. Feliz año nuevo. Igualmente para ti también. Bueno, chicos y chicas, está por terminar esta transmisión. Yo le doy las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado todo este año con este canal. Este canal existe gracias a que ustedes entran y le dan clic y ven el contenido que yo estoy produciendo. Por eso estoy eternamente agradecido. Crear un canal en YouTube no es fácil, quiero que sepan. Esto es muy complicado. Puede tomarte años lograr tener unas 2.000 o 3.000 personas. Esos canales que ustedes ven que tienen 100.000, o sea, eso no lo hicieron en 2-3 años, a menos que chuleta se haya viralizado de alguna forma increíble. Pero construir comunidad en YouTube toma muchos años. Mi canal yo lo inicié, si lo ven en YouTube, como en el 2010. Hice un par de transmisiones. Al principio todo lo hacía en vivo y no dejaba nada grabado en la nube de YouTube porque en esos tiempos pues no estaba diseñado el sistema para eso y la calidad era muy baja. Las transmisiones en vivo se veían muy bien y yo transmitía todo en vivo, no dejaba nada almacenado. Después comencé a almacenar información y el canal lo tenía allí. Yo decía, algún día hago algo con esto, pero es que se requiere comunidad, se requiere trabajo. Hice unos que otros proyectos en otros canales que yo tengo y ahí quedó el historial. Y eventualmente me armé de valor y comencé a crear un video por semana y dije lo voy a sostener. Y eso estamos hablando del 2018 por allí. Comencé a alimentar este canal poco a poco, una vez por semana, después 2 veces por semana, pasó un año, después 2 años sosteniendo 3 veces por semana y así fui hasta que logré hacerlo como lo hago ahora, que es una vez por día. Lo ideal sería sacar 2 anuncios o 3 por día, pero eso lo tengo que pensar bien porque me consume mucho en el sentido del tiempo. Producir estos contenidos toman tiempo y también la creatividad. ¿Ah? Eso toma más tiempo, ponerse a pensar qué voy a hablar hoy. Y a veces pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, lo hago con mucho gusto, con muchas ganas. Sé que tengo una comunidad que me escucha. Esto lo va a traducir todo YouTube en 72 horas, porque ya estoy casi llegando a los 60 minutos y el sistema le toma un tiempito. Después se hace la traducción con inteligencia artificial que yo utilizo para ponerlo en 16 idiomas y los que me siguen pues pueden entenderme. Quiero decirles que YouTube va a lanzar en el 2024, esperemos que lo hagan porque lo están prometiendo hace rato, el sistema de traducción en tiempo real de mi voz. Quiere decir que a través de un aplicativo que le van a colocar a YouTube, mientras yo esté hablando, tú pones la versión en inglés y yo salgo hablando en inglés. Pones la versión en chino y yo salgo con el idioma en chino. Y de esa manera, imaginen, esto va a tener un alcance enorme porque ya no vas a tener que ver el subtítulo abajo. Me vas a poder escuchar en el idioma de tu país. Y vas a poner varias voces hasta que encuentres una que sea la que más se parezca a la mía o la que a ti te guste. Si te gusta una voz diferente a la mía, la vas a poder colocar porque va a tener diferentes voces. Eso va a estar interesante. Ya yo vi los plugins. Ahora mismo funcionan en Google Chrome. Si tú le activas el plugin, puedes hacerlo al día de hoy, pero no está integrado todavía en el aplicativo directo de YouTube. Pero eventualmente eso viene. Todo eso hecho con inteligencia artificial en tiempo real. Esto va a ser una locura. Pero bueno, así es el futuro de lo que nos espera.
Dice, todos estamos esperando tu video a diario. Qué bueno, eso me alegra mucho que estén apoyándome acá. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta. Cada vez que estamos aquí en vivo, también háganlo, eso me ayuda mucho. Y compartirlo con otras personas, porque puede ser que haya muchos que ni siquiera saben de que todavía One está en Polygon. No lo saben. Ese es el detalle, no lo saben. Hay muchas personas que no saben que sus One ya están en una blockchain pública. Y sería interesante que las personas se enteraran de esto y salvaran su activo digital. Bueno, últimas preguntas por acá. No veo ninguna última pregunta. Y bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Mañana, si hay tiempo, voy a lanzar otro video. Puede ser que sea en vivo, no sé, ya veremos cómo amanece el día. Como les dije al principio del video, estamos en el final de este 2023. Tengan mucho cuidado porque siempre en la puerta del horno se quema el pan. Y esto es un dicho, pero yo lo he visto pasar en mis ojos como un pedazo de pan bien delicioso. Lo veo doradito dentro del horno y cuando ya veo que se está poniendo un poquito más negrito porque se está quemando, lo trato de sacar y en el proceso de sacarlo hacia afuera, lo caliente que está, allí se me quemó. Se puso completamente negro. Lo he visto pasar. Y si tú vas a sacar el pan, entonces debes hacerlo justo cuando lo ves doradito, ahí lo sacas rápidamente para que no se te queme. Entonces, no permitas que tu Juan se quemen y dejes esto para el último segundo, porque lo puedes lamentar. Yo no me confío de que la compañía va a dar un tiempo extra. Pudiera ser, yo no sé. Dijeron que el 15 de marzo puede ser mi fecha. Y si dan días después, bueno, amén. Pero si no pasa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el 2024 nos traerá sorpresas. Ya veremos qué nos dice la compañía. Manténganse en calma, compartan con su familia, traten de disfrutar las pocas horas que quedan de este 2023, pero con calma, nada de apuro ni ajetreo, porque ahí es donde pasan las cosas. Y piensa que tienes un activo digital montado sobre blockchain, tienes una buena cantidad y lo que toca es esperar y tener fe de que todo va a caminar como tiene que ser. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos pronto.